Bienvenidos a un nuevo episodio de Nodo Central. Quienes trabajamos en tecnología solemos pensar que el futuro depende de eso, nada más, muchas veces, de tecnología, ¿no? Eso es lo que podemos pensar. Pero, ¿qué pasa con los que hacen que eso sea posible? Que la tecnología sea una realidad, que podamos llevar esos proyectos a producción y que genuinamente transformemos nuestros negocios desde la tecnología, desde la digitalización. Y bueno, hoy justamente de eso se trata este podcast y para eso vamos a hablar con una mente brillante en este frente, que es David Díaz Rivera, quien ha logrado que compras y tecnología sean inseparables en empresas globales como PepsiCo, Edenred, Walmart, y que además de encontrar la forma de lograr esa sinergia, pues no se queda nada más con el trabajo actual o lo que estás realizando, David, sino también en cómo construimos a la generación que viene y cómo hacemos que esta práctica se vuelva, pues, sostenible, ¿no? En el futuro y que nos mantengamos actualizados. Entonces, pues, muchas gracias, David, por estar aquí. Es un honor. No, Catalina, al contrario, es un honor para mí y gracias por esa introducción de brillante, digo, bueno, caray. Pues, David, como decía yo en la introducción, ¿no? Como no hablamos de tecnología o de transformación, pensamos en tecnología, pero ¿dónde queda todo lo demás? ¿Cómo hacemos que los recursos les lleguen a las personas que tienen que que desarrollar esa tecnología? Y creo que, pues ahí nos puedes ayudar mucho, a mí y a la audiencia. Y para entender un poquito mejor eso, lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿en qué momento te diste cuenta del rol estratégico que juega compras en una transformación? Claro. Sabes, Catalina, justo me identifico como un comprador nato. Siempre me interesó conocer la cadena de suministro completa, entender las necesidades, la logística, etcétera, y de ahí buscar maneras para mejorarle. Principalmente buscando estas mejoras que tengan que ver con tecnología y aplicaciones. Como de automatizaciones y así te refieres. Completamente, Qué tal cual. bien, bien, bien. Buenísimo, David. Y justo a lo mejor en ese proceso, ¿no? De entender, porque al final entender la cadena de suministro completo se traduce también en entender mucho el negocio, ¿no? Y qué impacta dentro de esa cadena y de la operación, etcétera. Em, ¿Cómo has sentido, cómo has visto? Porque a nosotros que estamos del lado del proveedor, lo que nos pasa muchas veces es hablamos con el usuario o hablamos con TI y está el proyecto listo, ¿no? Ya está, ya nos pusimos de acuerdo, ya sabemos qué tenemos que hacer. Recién ahí llegamos con compras y nos atoramos, ¿no? Por lo general. Y ahí es cuando yo digo, ¿por qué no consideramos el mejor a compras desde el principio? Digo, hay otros clientes que, que están muy bien ordenados, ¿no? Y desde el principio, pues la solicitud sale de compras, pero para mí eso no termina de, ¿cómo te podría decir? Como de asegurar que todos estamos en el mismo entendimiento, porque muchas veces compras puede detonar el proceso, pero no necesariamente entiende bien a lo mejor lo que se está comprando o el impacto que eso va a tener en el negocio o el porqué de esa adquisición, ¿no? Y, y ahí nos atoramos y ahí se atora también el proceso, por ende se atora el proyecto, por ende el beneficio que el negocio estaba esperando, etcétera. Entonces, ¿te ha pasado a ti eso? ¿Cómo lo has resuelto desde tu experiencia? Completamente. Mira, yo estoy convencido de que se debe involucrar a compras desde el principio, desde conocer la necesidad, y no solo para la parte negociadora, sino también entender el beneficio que puede traer esta solución en términos cualitativos, técnicos y logísticos, y así nosotros poder generar valor. Claro, es que le diste clavo justamente, ¿no? O sea, yo en lo que veo es, subo a compra para que me ayude a negociar el precio, ¿no? O sea, y tú me mandaste, y a lo mejor incluso ya sabe, bueno, proveedores, ¿no? Le subo un 5 lo que sea, total, sé que vemos que voy a llegar con compras, pero ¿cómo has manejado tú este tema? A lo mejor, déjame decirle cultural, que no me parece que sea la palabra correcta porque al final somos de la misma cultura, pero venimos de perfiles diferentes, ¿no? Entonces, TI lo ve desde el lado de TI, negocio desde el lado de negocio. Entonces,
¿cómo a ustedes desde compras que les toca orquestar todo este proceso, cómo han hecho para lograr esa sincronía entre las partes? Claro. Con ese involucramiento y acercamiento con el cliente interno para entender su necesidad, lo que espera del proyecto, lo que espera de la solución, es también tratar de empatar el lenguaje y los objetivos, el lenguaje y los beneficios. Ese es el reto cultural que comentas, el desafío. Finalmente los dos buscamos lo mismo, mejoras, generar valor para todas las partes, incluyendo para el proveedor. Cuando dices empatar el lenguaje con el objetivo, ¿a qué te refieres con lenguaje? Que hablemos el mismo idioma, Ah, que entendamos el mismo idioma, que entendamos de lo que estamos hablando también nosotros. El cliente interno, el área tecnológica, generalmente usa términos muy técnicos. Es importante que también nosotros los entendamos. Y cuando llevan un proyecto de transformación, puntualmente, ¿no? Digo, porque ustedes compran muchas cosas, ¿no? Habrá cosas que tienen mayor impacto que otras. Y viven diferentes esos procesos porque a lo mejor ustedes ya tienen ciertos procesos, ¿no? Y dicen, bueno, a ver, para comprar, pues este es mi proceso, a lo mejor dependerá de los montos, lo que tú quieras, ¿no? Pero ya tienen los procesos establecidos. Cuando son compras muy estratégicas, hay un proceso diferente. Y déjame decirte por qué te hago esta pregunta. Nosotros, o lo que hemos visto, es que algunas veces se compran cosas que parecen ser estratégicas, pero después a lo mejor ya no fueron tanto, ¿no? Adquirimos herramientas porque pensamos que nos iban a resolver un montón de cosas y a la hora que ustedes le dijeron, listo, ya te la compré, aquí está, a lo mejor no necesariamente era lo que se necesitaba, no está teniendo el impacto que se esperaba. Entonces, cómo ayudan ustedes en esas compras más estratégicas a determinar eso? Justo considero que el área tecnológica debe tener clara la necesidad y las expectativas con esta solución. Tener un plan de transformación alcanzable y comunicarlo de manera asertiva a compras y a las empresas que estén participando para desarrollarla, con las sesiones que se requiera hasta que quede bien entendida la necesidad y las expectativas por todas las partes. Muchas veces, Catalina, el área tecnológica no tiene claro el requerimiento, por lo que estas sesiones le ayudarán a entenderlo. Es responsabilidad del comprador ser ese puente para aterrizar la solución. Me encanta lo que acabas de comentar, David, tal cual. Creo que es, son ese aliado, ¿no? Al final del usuario que dice, oye, pues necesito esto, ayúdame a entender qué hay en el mercado, tengo más o menos esta idea y estoy buscando estos beneficios y que ustedes puedan presentar esas opciones. Y obviamente apoyado por los proveedores y lo que hay en el mercado, que digo, quieren vender, ¿no? Claro. Claro, pero pues hay que estar bien informados, ¿no? Antes de tomar una decisión de esa magnitud. Y David, ya déjame pasar a otro punto un poquito más de la operación del día a día del talento. Nos decías al inicio, ¿no? Yo soy un comprador nato y es lo que más me gusta hacer y bien lo que he hecho, ¿no? Toda tu carrera. Con todos estos cambios que está habiendo, con la velocidad que estamos teniendo en el mercado, en la industria, todas las cosas nuevas que están saliendo, ¿cómo ves el perfil de comprador en el futuro? Si esta gente que estamos trayendo y estas generaciones que estamos construyendo, ¿qué tienen que tener? Es correcto, Catalina. Yo considero que ahora para comprar no solo se requiere negociar, también se requiere entender completamente lo que estás negociando. Involucrarte activamente y entenderlo es por esto que el perfil del comprador ahora empata o debe empatar con la categoría de compras que vaya a liderar, con sus intereses, con sus aficiones, con sus pasiones y hasta con sus estudios profesionales. Así gestionas todo a tu equipo. O sea, Así gestiono yo el equipo, así lo estructuro, así lo busco, así lo tengo. perfecto. Y obviamente eso los vuelve pues más compradores más natos, ¿no? Los que están en su zona de porque control. ¿Y, ¿y qué consejo le darías a los compradores nuevos, ¿no? Para estar al día?
No sé si yo esté para dar consejos, pero lo que sí les recomendaría es que primero identifiquen si entre sus pasiones y habilidades natas está el negociar, las relaciones humanas y si tienen desarrollado también la frustración o el manejo de la frustración. Una vez que tengan esto, solo les recomendaría que traten de empatar la categoría de lo que van a comprar con sus gustos e intereses. ¿Por qué es tan importante el manejo de la frustración para ti? Porque la frustración es el día a día de nosotros. Muchas veces las cosas no salen como nosotros esperamos, como nosotros buscamos, como planeamos o estructuramos. Dependemos mucho de factores externos, dependemos del mercado, de proveedores, de empresas, del cliente interno, de la compañía, etcétera. Y en ese sentido, y en temas de la frustración, eh, y tú lo acabas de decir, ¿no? Dependen a veces de la compañía, lo hablábamos al inicio del podcast, cómo alinear las diferentes partes que pasan por este proceso. Em, ¿Qué recomendarías tú puntualmente con el área de TI para que estén más en sincronía, para que puedan ser más ágiles y para que puedan ir a la velocidad que se requiere? Bueno, lo primero que yo recomendaría es que tengan clara la necesidad, lo que necesitan, eh, y que lo comuniquen de manera asertiva, que nos lo comuniquen a nosotros y que en las sesiones que habíamos platicado con las empresas de tecnología, lo comuniquen también con ellos y que sean claros y que sean honestos. Cuando no tengan claro lo que necesitan, que tal cual así lo exponga. Me encanta ese cierre. Creo que lo que más me gusta de todo lo que platicamos hoy es cómo se vuelven ustedes esos facilitadores, ¿no? Que lo acabo de comentar, que tú lo dijiste muy bien, cómo se convierten en ese puente para, para los equipos en general, ¿no? Déjame ahorita dejar fuera tal cual la tecnología. Y un poquito resumiendo lo que hemos platicado hoy, tenemos por un lado, y voy a empezar de atrás para adelante, tenemos que les recomendamos a las nuevas generaciones de compradores que estén cerca de los usuarios, ¿no? Yo agregué, digo, yo no soy una experta compradora, pero sí me parece relevante y más a la velocidad que se está moviendo todo hoy, que estén cerca del mercado, ¿no? Que están viendo que hay ahí, de su área de control, como tú lo decías, que esa es la recomendación que dabas. Y aparte su pasión, ¿no? Si están bien orquestados es su pasión, entonces qué más lindo que mantenerte actualizado e informado de lo que más te gusta. Hablamos de buscar, o hablaste tú de buscar entender lo más posible la necesidad del usuario, no nada más la necesidad, a lo mejor puntual, déjame decirle técnica, no hablando de tecnología, sino técnica de lo que necesitan y requieren, sino la necesidad del negocio, que hablen el mismo lenguaje, como tú lo comentabas también, por qué estoy haciendo esta compra, por qué si lo requieres, y poner las mejores opciones en la mesa. Y obviamente el rol del negociador de compras es relevante, ¿no? O sea, porque facilita y cuida los dineros al final en esas negociaciones, pero cómo, cómo nos involucramos o cómo se involucran desde antes para no ser nada más eso, sino sí aliados en los procesos. Y ahora sí regreso a los temas de transformación digital, pues aliados a las transformaciones, ¿no? Y en las digitalizaciones, entendiendo desde punta a punta lo que se requiere y yendo a la velocidad que el negocio requiere. De este resumen que hice, ¿algo que te gustaría agregar, algo que se me pasó? Eh, a mí me parece que es fundamental que a los equipos de compra se les involucre desde el principio, que nos vean como un aliado asertivo que va a generar valor, que no nos vean como un stopper y que estamos en la misma línea tanto con el proveedor como con el cliente interno, con el usuario que tú llamabas hace rato, para encontrar las mejores condiciones y las mejores soluciones para cubrir las necesidades de la empresa. Me encanta, David, me encanta. Y yo lo decía al principio, para mí este podcast me emocionaba porque todas las personas con las que hemos hablado, o sea, personajes increíbles de la industria, pero son personas que o usan la tecnología o la generan, ¿no? Pero justo nos faltaba este sabor de los que la habilita y poder tener esta charla contigo hoy, poder tener tu perspectiva
poder entender cómo hacerlo mejor. Digo, por supuesto, los que nos escuchan desde la audiencia que están llevando las transformaciones, y a mí, ¿no? Claro que como proveedor me sirve mucho, pues, cómo me involucro desde entrada con los equipos de compras para ser la mejor opción en la mesa al final, ¿no? Y buscar ayudar a crear esos puentes que tú bien comentabas. Entonces, David, pues de mi parte nada más, agradecerte inmensamente que te hayas animado de tomarte el tiempo de venir. Me encantó la charla. Y bueno, no sé, abrirte el micrófono, algún comentario final, algo más que quieras hacer. Pues nada, Catalina, la verdad es que me encantó el foro, me encanta la oportunidad que nos das a los compradores, que muchas veces parece que estamos backstage, también de que conozcan nuestra perspectiva y nada, gracias por la oportunidad. No se trata de eso, David. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por escucharnos y por vernos. Nos vemos en el siguiente episodio.